Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 33, versículo 52. Y vamos a ver otro par de ídolos que Dios usa para personificar la ingratitud que hay en nosotros. Números capítulo 33, versículo 52, dice así, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Esto le estaba diciendo el Señor antes de que entraran a la tierra de Canaán, la tierra casada, la tierra de la promesa. Y le dice también, y destruiréis todos sus ídolos. Y esa palabra ídolos es la palabra hebrea maskit. Dice, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. Esa palabra imágenes es la palabra Selem. Y esos dos son los grados de ingratitud que vamos a estudiar esta mañana. Pero dice, y destruiréis todos sus lugares altos. De una vez les anticipo que estos dos ídolos de ingratitud son la codicia y la hipocresía. Miren qué tremendo, y estos van de la mano, porque tienen que ver con no ser agradecido con Dios. Una es por lo que Dios nos ha dado y la otra es por lo que somos y lo que Dios nos ha hecho. Entonces son dos ídolos que van de la mano. Y vamos a ir a Levítico 26:1, ahí nos menciona nuevamente el primero de los dos ídolos que tiene que ver con la codicia. Levítico 26:1. Y en la segunda parte de ese verso 1, la segunda parte dice, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Y esa palabra piedra pintada nuevamente es la palabra maskit. Para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esta palabra maskit es en la concordancia de Strong, nos aparece entonces y nos da una idea de qué es lo que significa. Como vimos en el primer versículo, nos habla de que es un ídolo, pero aquí nos habla de piedra pintada. Entonces lo que significa es que este ídolo figuraba en piedra, en una pared o en otro lugar en donde se pintaba ese ídolo. Pero lo más tremendo es que el significado de esta palabra maskit es antojo. Imagínense, antojo, nuestros antojos, aquello que se nos antoja que vemos en otras personas. Pero también viene de una raíz que significa remontar, y esto ya nos quiere decir también cómo la naturaleza de ese ídolo trabaja en nosotros, ¿verdad? A través de que nosotros tenemos esa codicia, de que nosotros deseamos las cosas que no tenemos, las cosas que otros tienen, esa codicia se empieza a crecer y ese ídolo quiere empezarse a levantar en nuestro corazón, de manera que ese ídolo quiere remontar, es decir, quiere adelantar, ir adelante de la voluntad de Jehová para nosotros. Imagínense qué tremendo. Entonces, en el tiempo del pueblo de Israel, estas eran imágenes que estaban pintadas y el pueblo de Israel, se inclinaba ante estas imágenes con el objetivo de buscar que ellos los guiaran para satisfacer todos los antojos, todos los deseos que ellos tenían, deseos por supuesto perversos. Porque sabemos que también hay un deseo santo que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero estos ídolos los guiaban a tener deseos perversos. Y sabemos que ese deseo perverso, ese deseo de querer uno lo que tienen las otras personas, de ver uno al vecino y anhelar y desear todo lo que el vecino tiene, eso se llama codicia. Es desear es antojarse uno de lo que el otro tiene. Y díganme si nosotros tenemos problema con la codicia. Por supuesto que tenemos problemas con la codicia. Cuando vemos la casa de nuestro vecino, que tal vez es una casa más bonita, más grande. Cuando vemos el carro de nuestro vecino. Miren, la palabra nos habla de cómo nosotros podemos llegar a desear.
Y hay un mandamiento específico en la ley de Dios que nos habla sobre la codicia. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y creo yo que no por algo este mandamiento lo dejó el Señor como cerrando los otros 10, porque como que este mandamiento le pone el pomo, le pone el sello final a todo lo que Dios espera de nosotros. Éxodo 20, 17 dice: no codiciarás. Número 1, la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Yo aquí le pondría: ni codiciarás el cónyuge de tu prójimo. Después dice: ni su siervo, ni su criada. Y por supuesto que como aquí hablaba de un pueblo que originalmente pues ellos trabajaban en la agricultura, dice: ni su buey, ni su asno. Si hubiera sido en estos tiempos, hubiera dicho: ni su carro, ni su moto, ni su trabajo, ni su negocio, o algunas otras cosas que pudiéramos, ¿verdad? Y entonces, pero vemos que realmente lo que este ídolo busca es que nosotros pongamos más énfasis en las cosas materiales que tienen los demás que en lo que Dios nos ha querido dar a nosotros. Y tenemos que tener un entendimiento ahí bien abierto, mis hermanos, y bien claros, de que Dios nos ha dado al día de hoy a lo que tenemos porque es lo que nosotros podemos administrar. No solo con nuestro crecimiento natural, nuestro crecimiento intelectual, pero principalmente en nuestro crecimiento espiritual. Porque la misma palabra establece un principio ahí en los evangelios de que al que más se le da, al que más tiene, a ese es al que más se le va a dar. Y muchas veces nosotros queremos lo que tiene el otro, pero no nos hemos dado cuenta de que el otro es un buen administrador, no solamente de las cosas materiales, sino también de las cosas de Dios. Y tal vez nosotros no hemos aprendido a ser buenos administradores. Y por eso es que a veces nosotros no tenemos y no hemos recibido esa bendición. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde empezar a crecer en nuestro corazón, a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Y qué cosas Dios nos ha dado? Bueno, hablemos de lo espiritual. Dios nos ha dado 3 elementos que son poderosos para que nosotros avancemos en nuestra jornada, podamos vencer todos estos ídolos, podamos limpiar nuestro corazón. Y el primero de ellos es la sangre de Cristo Jesús. También nos ha dado el poder, el fuego de su Espíritu Santo, y nos ha dado las aguas de su nombre, las aguas de su palabra. ¿Y qué tal estamos administrando esos elementos que Dios nos ha dado? ¿Será que estamos haciendo uso de la sangre de Cristo? ¿Será que estamos haciendo uso del poder, del fuego del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer morir las obras de nuestra carne como está escrito? Porque la palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos, mártires, es decir, morir, aprender a morir a nuestras carnalidades para que entonces nosotros podamos avanzar con un corazón limpio, poder limpiar nuestro corazón. Entonces tenemos que tener entendimiento, mis hermanos, de que la codicia se manifiesta en nosotros cuando nosotros no hemos aprendido a ser buenos administradores de lo que ya tenemos. Pero si nosotros somos buenos administradores, si nosotros tenemos entendimiento de la palabra, tenemos que saber que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitemos, dice su palabra, nos van a ser añadidas. Pero yo no estoy enfocado en las cosas materiales. Yo no estoy enfocado en la comida ni en la bebida, y sabemos que entonces nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia. Entonces, llegamos a la conclusión de que como no codiciar es un mandamiento de Dios, entonces la codicia es un pecado. Y no solamente es un pecado normal, es un pecado de idolatría. Es un pecado de ingratitud.
De verdad que nosotros deberíamos de tener entendimiento, mis hermanos y hermanas, de que el camino que Jesús trazó para nosotros es un camino de gratitud. Hacia ahí es hacia donde el Señor Jesucristo nos quiere llevar, porque vemos todo lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar, pero ¿por qué ellos no aprobaron las pruebas que Dios les puso? Porque no tenían gratitud. En primer lugar, no tenían gratitud por esos tres elementos que Dios les había dado: por la sangre del cordero, por el fuego de la columna de nube y fuego del Espíritu Santo, y por las aguas de su nombre. La roca los seguía, dice la palabra, y la roca les daba agua, bebían de ahí, dice en 1 Corintios 10. Pero ellos no tuvieron gratitud, y esa ingratitud fue la que al final se manifestó en ellos, por la cual ellos no pudieron entrar al reino de Dios. Acompáñeme ahí a Ezequiel capítulo 8 y vamos a ver que principalmente los ancianos en aquel entonces cayeron también en este tipo de idolatría, en este tipo de codicia. Ezequiel capítulo 8 versículo 12 dice: y me dijo, aquí le habla Dios a Ezequiel, así, normalmente así le hablaba a Dios, y le dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? O sea, hacen en lo escondido, lo hacen en lo secreto. Cada uno en sus cámaras pintadas. ¿Se recuerdan que decía que esos ídolos eran pintados de imágenes? Y esa palabra pintadas de imágenes es masquit, otra vez ese ídolo que aparece ahí, ídolo de la codicia. Porque dicen ellos, y miren qué declaración tan tremenda la que hacían ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y de igual manera nosotros en lo oculto, porque a veces no lo manifestamos. No es necesario que lo digamos, pero en nuestro corazón está esa codicia. Yo les digo que estos son hermanitos, todos estos grados de ingratitud, porque si se recuerdan hace algunos que estuvimos viendo el tema de la envidia también, ahí en el Salmo 73, Asaf, cuando veía a los otros prosperar, él dice que hasta su estómago, me imagino yo que su vientre había molestia en él de cómo los impíos prosperaban. Me imagino que como él, igual que nosotros, tenemos esa naturaleza, en algún momento él decía: pues yo quisiera tener todas esas riquezas, tener todo eso que ellos tienen. Pero gracias a Dios él reconoció, cuando entró en el lugar santo y vio ese candelero, vio esa iluminación, esa revelación de la palabra, a dónde los conducía todo eso material. Y él entendió que no es lo material lo más importante, sino las riquezas espirituales, el reino de los cielos. Y a veces nosotros también en lo oculto tenemos esos sentimientos, pero debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a trabajar y ya vamos a tener entendimiento. Yo creo que poco a poco hemos ido alcanzando entendimiento de cómo trabajar con estos ídolos. Entonces debemos tener entendimiento de dos cosas importantes, mis hermanos y mis hermanas. Número uno, la codicia es una manifestación de ingratitud a la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. A algunos les va a dar más, a algunos les va a dar menos, pero nosotros debemos estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Tal vez nunca vamos a llegar a tener lo que tiene otro, y definitivamente así va a ser, porque Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Pero si nosotros estamos descontentos, si nosotros estamos inconformes, lo único que estamos manifestando es ese ídolo de codicia, ese ídolo masquit, ese ídolo de ingratitud que hay en nuestro corazón. Y también dice: la codicia es ingratitud a la senda, o sea, al camino, al plan que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Hablemoslo ministerialmente. No a todos el Señor nos ha llamado para tener el mismo ministerio. Así es que nosotros debemos aceptar qué es lo que Dios
nos ha dado. Y entonces, como tenemos entendimiento de que la codicia es pecado, tenemos que saber, mis hermanos, que la codicia nos impide entrar a la dimensión del reino de Dios. Porque dígame, si la codicia es pecado, si Dios nos manda no ser codiciosos, ¿cómo pretendemos vivir la vida del reino? Una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo en el Espíritu Santo, si nosotros seguimos manteniendo esa actitud hacia Dios. Entonces, la codicia nos impide entrar a la dimensión de la vida del reino de Dios. Regresemos por favor ahí a Números capítulo 32, en donde iniciamos. Números 32, 52. Nuevamente vemos entonces qué es lo que nos manda Dios hacer con estos ídolos. Dice, y destruiréis todos sus ídolos, masquit de piedra, y todas sus imágenes, selem de fundición. ¿Qué es lo que nos manda hacer el Señor entonces? A destruir todos esos ídolos, a barrer con ellos. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes entren a la tierra, ustedes van a tener que ir a destruir los ídolos de esas naciones. En este caso podríamos hablar de los 24 tipos de ídolos, 24 niveles de ingratitud que habían en esa tierra, y ustedes tienen que ir, botarlos, quemarlos, destruirlos. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros. Amén. Y ahora vamos a ver entonces el grado número 21, que también ahí está en Números 33, 52, y la palabra selem en la concordancia de Strong tiene varios significados. El primero es ídolo, ¿verdad? Por supuesto, es un ídolo. También significa apariencia, significa sombra, fantasma, ilusión, parecido. Pero ya solo eso de que es una sombra, es una figura, es una imagen, nos da la idea de qué se trata, ¿verdad? Se trata de la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía, mis hermanos y hermanas? Es que nosotros queramos aparentar o dar una imagen o pintar una imagen nuestra que no es la imagen correcta o la imagen que Dios quiere que nosotros demos. Y en eso todos caemos igual, ¿verdad? Porque nosotros siempre pues buscamos quedar bien con los demás, buscamos aparentar a veces algo que no somos. Y yo creo que en el transcurso de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, y en ese proceso de transformación de nuestro carácter, eso tiene que ir cambiando. Se recuerda que lo que Dios busca de nosotros es que nosotros lleguemos a ser transparentes, así como las paredes de la Nueva Jerusalén, que son cristalinas, traslúcidas, no distorsionan la imagen de Dios. De esa misma manera Dios quiere que nosotros seamos, que no distorsionemos la imagen que Él tiene de cada uno de nosotros o la forma como Él nos creó a nosotros. En otras palabras, lo que Dios quiere es que nosotros estemos contentos como Él nos hizo y que nos presentemos a los demás tal y como somos. Pero a veces creo yo que no es así, ¿verdad? Porque ¿será que nos presentamos aquí cuando estamos aquí alabando al Señor, todos como hermanos, contentos, gritando, danzando? ¿Será que así somos en nuestra casa? ¿Será que así somos en nuestro trabajo? ¿Será que así somos con nuestra familia? Ahí sí que en la medida que nosotros vayamos avanzando, nos vamos a ir cambiando. Ahora, la hipocresía la podemos ver por dos lados. La primera es que estas imágenes o estos ídolos eran una forma absurda en la que el pueblo de Israel quería representar a nuestro Dios. Es decir, ellos querían formarse una imagen de Dios, una imagen de nuestro Padre, y querían reducir toda esa gloria, querían reducir todo eso que Él es, todo ese carácter que es el Padre, a una imagen.
que ellos se habían preconcebido. Y eso me recuerda ya al pueblo de Israel frente a Sinaí, cuando Moisés no regresaba porque Dios le estaba dando toda la ley, le estaba dando el tabernáculo y todo el sacerdocio, y se desesperaron. Y entonces vinieron con el sacerdote y le dijeron, bueno, hagamos una imagen. Y comenzaron a tallar y a tallar y a buscar una imagen. Y cuando, yo creo que eso es porque en su mente existía esa imagen equivocada de Dios, ¿verdad? Tallaron un becerro de oro. Pero imagínense qué tremendo, porque cuando ellos empezaron a adorar ese becerro de oro, las palabras que ellos dijeron es: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Qué tremendo. Le quisieron dar la forma de un becerro a nuestro Padre Celestial, en otras palabras. Y esa es una forma muy, muy absurda de querer nosotros incluso en nuestra propia mente, que es nuestra fábrica de imágenes, querer nosotros darle una imagen a Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que antes, cuando uno pensaba en el Padre, pensaba en un Señor ya grande, un Señor ya viejito, ¿verdad? Y en el Hijo, en el Señor Jesús, uno ya mira a alguien más joven. Y al Espíritu Santo lo miramos, y no me digan que no, lo miramos como una palomita, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros no tratemos de darle la figura. Todas esas imágenes que nosotros nos formamos en nuestra mente son imágenes falsas. Nuestro Padre no puede caber en nuestra imaginación, mis hermanos y mis hermanas. Nuestra imaginación es muy limitada para que nosotros podamos conocer y tener una imagen correcta de cómo es nuestro Padre. Por supuesto, podemos tener una imagen o hacernos una imagen de cómo pudo haber sido Jesús el hombre, pero aún así al Cristo de la gloria no podemos saber cómo es, porque es demasiado pequeña nuestra mente para poder hacer esa imagen. Entonces es ridículo querer nosotros encerrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una mente que es finita, en una mente que es limitada. Pero ese es un lado de cómo puede manifestarse esa hipocresía. El segundo es cuando en nuestro corazón se levantan estos ídolos de ingratitud y nosotros queremos aparentar lo que no somos. Y este es un problema que todos tenemos. Es un problema que todos tenemos. Incluso hasta la forma como nos vestimos, la forma como nos presentamos. Y saben una cosa, Jesús amonestó sobre la hipocresía y principalmente amonestó a los líderes, a los pastores de aquel entonces. Y por eso esa amonestación es el día de hoy para nosotros también. ¿Por qué no vamos a ver lo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 23? Mateo 23 del 25 en adelante. Vamos a leer unos 3, 4 versículos, solo para que veamos cómo Jesús, ya el Padre lo había dicho en Éxodo 20, que no había que codiciar. Y la hipocresía es también parte de esa codicia, de querer nosotros aparentar algo que no somos o aparentar algo que no tenemos. Incluso con nuestras cosas, a veces hasta nos metemos en deudas, ¿verdad? Para que otros miren que tenemos un buen carro y el carro no es nuestro, es de la financiera que nos prestó. Es una apariencia, ¿verdad? Pero Jesús aquí amonestó y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos eran los pastores y los maestros de aquel entonces. Hipócritas, les dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y miren qué tremendo, porque hoy veíamos también cómo en las dos anteriores que vimos, que fue el afán. ¿Cuál era la otra? El afán y la avaricia.
eso es como tener una visión torcida, una visión visca. Y aquí les dicen el 26, fariseo ciego. O sea, tiene que ver con nuestra vista también. Tiene que ver con una ceguera espiritual. Dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo que seas por dentro es lo que tienes que mostrar por fuera. Pero eres un hipócrita porque por dentro estás lleno de maldad, pero estás presentándote como un hombre santo. Y se recuerdan los fariseos que oraban con ellos mismos, dice la palabra de Dios. Un fariseo oraba consigo mismo, dice, y comenzaba a hablarle a Dios según él, pero él estaba hablando con él mismo, diciendo todo lo bueno que él era, porque daba, porque asistía, porque hacía y deshacía. Pero por dentro estaba oscuro su corazón. Versículo 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Qué bonito se ven los sepulcros, ¿verdad? Ya cuando los terminan de tallar así, hasta les ponen sus plaquitas así en oro a veces. Pero por dentro, ¿qué hay? Dice aquí. Dice, son sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y termina en el versículo 28 diciéndoles Jesús, así también ustedes, por fuera, la verdad, se muestran justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Miren qué tremendo Jesús. Entonces Jesús nos llama, mis hermanos, a que nosotros tenemos que trabajar en ese ídolo de hipocresía. La hipocresía es una manifestación de ingratitud para con la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros. Es una ingratitud para el diseño que Dios hizo en nosotros. Cada uno de nosotros fue diseñado por Dios, mis hermanos. Bueno, algunos sí tenemos que trabajar algo, ¿verdad? Eso es extra. Algunos nos pusimos un poquito extra. Pero de verdad, nosotros fuimos diseñados. Hay cosas que nosotros no tuvimos que ver, sino que es Dios el que nos hizo de esa manera. Y cuando nosotros somos hipócritas y nos presentamos con una imagen diferente, lo que estamos haciendo es demostrando la ingratitud que tenemos a como Dios nos hizo y a como Dios nos diseñó. Es un menosprecio a la obra de sus manos, porque Él nos hizo con sus manos. ¿Y saben quién tenía entendimiento de eso? El rey David. Vamos a ver Salmo 139. Salmo 139. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Versículos del 13 al 15. Miren, si alguien tenía gratitud por como Dios lo había hecho, era David. Dice ahí en el Salmo 139, del 13 al 15, dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién hizo nuestras entrañas? Padre, el Padre, Cristo. Cristo y el Padre son uno, amén. Y todas las cosas fueron creadas en Él y por medio de Él y para Él, dice su palabra, amén. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Solo con esto, miren qué tremenda declaración que da el Señor. Todo lo que está en el vientre es algo que ya es especial para Dios. ¿Y qué dice el rey David? Por lo que él puede conocer de que Dios formó sus entrañas. Dice, te alabaré, levantaré mis manos, ¿verdad? Porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Miren qué actitud tan tremenda. Y miren, no hay nada mejor que uno estar agradecido, estar satisfecho con la forma como Dios nos hizo a cada uno.
No desear las cosas buenas que podemos desear de las otras personas. Es bueno que nosotros anhelemos ser como el Señor Jesucristo, tener su humildad, tener su corazón, tener su misericordia, aún de nuestros propios líderes, pedirle al Señor, yo quiero, Señor, si este líder tiene algo, yo quiero ser como él, pero que no lo aparente yo, sino que verdaderamente crezca eso en mí para que yo pueda darte gloria a ti tal y como soy. Amén. Entonces tenemos que tener gratitud, mis hermanos, y para tener gratitud tenemos que destruir todos estos ídolos de ingratitud. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Número 1, vamos a destruir, vamos a cortar, a ser liberados de todos estos ídolos, ¿verdad? Los ídolos que se llaman, aquí tenemos los nombres nuevamente, no sé si me los pueden poner, Maskit y Tselem. Esos dos ídolos que van de la mano porque lo que muestran es nuestra ingratitud por lo que Dios nos ha dado y por lo que somos y que Dios nos hizo. Así es que debemos destruirlos. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios que debemos hacer? Bueno, primero lo que debemos hacer es arrepentirnos y confesar. Ese siempre va a ser el primer paso, mis hermanos. Reconocer que esos ídolos están en nuestro corazón. Reconocer que esos ídolos están y quieren avivarse, quieren levantarse, quieren remontar, como lo leíamos, quieren remontarse a la voluntad de Dios en nosotros. También pedirle perdón a Dios porque han salido actitudes de nuestro corazón que han manifestado que esos ídolos están en nuestro corazón. Suplicarle a Dios que nos libere y principalmente renunciar. Acompáñeme ahí, la última cita que vamos a leer es Tito capítulo 2, versículo 12. Qué importante es que nosotros aprendamos, hermanos y hermanas, a renunciar a todo aquello que está en nuestro corazón que detiene la obra de Dios en nosotros. Tito capítulo 2, versículo 12, dice así: enseñándonos que renunciando a la impiedad, que renunciando a estos ídolos de ingratitud y deseos mundanos, porque vaya si no son deseos mundanos, estas codicias y estas hipocresías, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta ya tarde y nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Vamos a hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, y es a ser liberados y sanados de toda codicia, de toda hipocresía. Amén. Así es que levantemos nuestras manos un momento y le vamos a hablar a nuestro Padre. Padre Santo, Padre nuestro, Padre Jehová, te damos gracias, Padre, por revelarnos estos ídolos, Señor, que hay en nuestro corazón. Por revelarnos todos estos ídolos, Señor, que Lucifer nos ha hecho conocer para que nosotros tropecemos en nuestro camino. Pero te damos gracias principalmente, Señor, porque hoy sabemos que hay una forma en la que nosotros podemos ser liberados y sanados de toda esta codicia, de toda esta hipocresía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, venimos esta tarde a arrepentirnos, Señor, y confesarte a ti que hemos sido codiciosos, que hemos sido hipócritas, Señor. Nosotros mismos nos hemos presentado aún delante de ti, sabiendo que a ti no te podemos engañar, pretendiendo ser quienes no somos, Señor. Pretendiendo dar una imagen que no es la imagen correcta, Señor, una imagen torcida, una imagen corrupta.
de lo que verdaderamente somos. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque hemos sido codiciosos. Hemos deseado lo que otros tienen. Hemos puesto nuestros ojos en las cosas materiales y aún en las cosas espirituales que otras personas tienen, manifestando nuestra codicia hacia esas cosas, sin tener entendimiento, Padre, de que tú nos vas a ir dando conforme a tu voluntad, que tú nos vas a ir dando conforme a tu misericordia y conforme al plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Celestial, confesamos y nos arrepentimos, Señor, de esa codicia, y también confesamos y nos arrepentimos de toda hipocresía, de todas esas máscaras que nos ponemos, Señor, de todas esas cubiertas que nos ponemos para aparentar lo que no somos. Padre, te pedimos que nos perdones. Te suplicamos que nos liberes, Señor, de toda idolatría, de toda falta de gratitud. Te pedimos, Señor, que tú destruyas todos esos ídolos en nuestro corazón. Que tú nos ayudes, Padre Santo. Nosotros disponemos este día tu corazón para que todos esos ídolos sean destruidos en nuestro ser. Y renunciamos, Señor, así como dice Tito 2:12, renunciamos a todo ídolo, a toda actitud, a toda impiedad que hay en nuestro corazón, por la cual nosotros hemos sucumbido ante estas imágenes. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que la obra que tú empezaste en nosotros, tú la vas a completar, Padre, porque así está escrito, así lo creemos, Señor, y tú vas a perfeccionar esa buena obra para que nosotros podamos alcanzar esa meta de supremo llamamiento que tú nos has hecho, Señor, esa meta de ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán a ti, Padre. Tú vas a completar esa obra. Gracias te damos, Padre, desde ya, y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Jesús.